Chicos, ¿se acuerdan ustedes que vimos cuando comenzamos? ¿Por qué Chile tiene tantas zonas folclóricas? ¿Por qué ustedes creen que se separan? ¿Qué pasa ahí, chicos? Acuérdense que había un factor súper importante. ¿Cuál sería? ¿Me escuchan? Sí, la ¿Me escucho, escuchan? profe. Ah, ya. ¿Por qué creen ustedes que Chile tiene tantas zonas folclóricas? ¿Por qué existe la zona norte, la central, la zona sur, mapuche, la zona sur chilota? ¿Por qué creen ustedes que, por qué no es uno solo? Porque se fueron separando. Disculpa, Tomás. Porque se fueron separando o nacieron en distintos lugares. Sí, pero hay un factor importante. Como tú no estuviste en la clase, yo creo que los otros niños saben. Escucha a Tomás, escucha nomás. Pero bueno, tu aporte igual. Chicos, ¿por qué creen ustedes? Eso lo hemos hablado, ¿cierto? ¿Por qué El clima, existen zonas tan así separadas? David, el clima, el clima, ¿qué más? ¿Y por qué el clima, David? porque por ejemplo en la zona norte no van a bailar muy abrigados Ya, y en la sur no van a bailar muy desabrigados. ya, pero ¿qué interviene? ¿Qué factor importante interviene para que se separen? ¿Qué pasa con Chile, con nuestro país? Porque tiene que haber algo, ¿cierto? Tiene que haber un motivo para que hayan tantas. Está bien, Amanda, sí, el tipo de ropa, el clima, pero ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ustedes creen que Chile tiene norte, central, sur chilota, sur mapuche? ¿Por qué? Ya, ¿y por qué las temperaturas? ¿A qué se debe? ¿Por qué Chile no tiene un solo tipo de temperatura? Hay un factor importante, niños, acuérdense de eso. Recuerden que después va a haber una guía que va a ser como un tipo de prueba. Y van a hacer preguntas de desarrollo, por lo tanto, pongamos atención, ¿ya? Cuando finalicemos el tema del folclore, niños, va a haber una prueba, yo les aviso, es que por eso estamos trabajando un poco lento para que aprendan. Ya, a ver. ¿Qué les explicaba yo? ¿Por qué Chile tenía tantos tipos de costumbres? El folclore era distinto. Ustedes mismos me dicen que por la temperatura, ¿cierto? Por la ropa, ¿cierto? Los colores. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué pasa con nuestro país? Acordémonos, a ver. Por su forma, ¿Ya? ¿Qué tiene que ver la forma, David? Muy por ahí. Por ahí porque es. es largo y angosto y por eso se Eso, divide pues tanto el chicos. clima. Exactamente, porque la geografía de Chile, ¿cierto, chicos? Nos hace ser privilegiados. Yo les dije la otra vez. Claro, Amanda, si te entiendo. Somos privilegiados, pues chicos. Imagínense que Chile es un país largo, como dicen los poetas, largo y angosto y hermoso, ¿cierto? Por eso quieren tantos extranjeros venir para acá, ¿cierto? Y como es tan largo, su geografía es tan extensa, pero no es un país ancho, sino es largo y angosto, eso nos permite a nosotros que tengamos todos los tipos de clima. Ningún país en el mundo es como nosotros, ¿cierto? Ningún país tiene esa geografía. Somos privilegiados. Tenemos una zona norte con calor, una zona central que tiene frío y calor, y tenemos una zona sur helada con temperaturas un poco más bajas, ¿verdad? Pero todo eso, chicos, contribuye a las costumbres, a la alimentación, a los juegos, a los bailes, ¿verdad?
y contribuye también al clima, porque nosotros, por ejemplo, aquí en el centro, en Santiago, en Puente Alto, la región metropolitana y Valparaíso, el área de la costa, en invierno hace frío, obvio, ¿cierto? En primavera ya empieza a hacer un poquito más de calor, y en el verano tenemos verano, o sea, un calor sofocante. Ustedes me dirán ahora, profe, pero el cambio climático influye, claro que sí. Claro que sí. Influye, chicos, porque, a ver, si nos ponemos a pensar que todo lo que es la temperatura, y si no cuidamos el planeta, ¿cierto? A nivel mundial, no solamente en Chile, se van a producir fenómenos climáticos como los que hemos estado observando por las noticias. No sé si ustedes o los papás de ustedes lo dejan ver las noticias. ¿Se acuerdan cuando en Europa hubieron en España, todavía hay un problema con un volcán, ¿cierto? Pero hubieron temporales gigantes, ¿se acuerdan? Ahí hay un cambio climático, es algo, imagínense, ellos están en pleno verano y el temporal era de invierno. Y nosotros estamos en primavera y hace poco llovió. Eso depende del hombre, ¿cierto? Depende de nosotros. Depende de nosotros, chicos, que eso no ocurra. ¿Ya? Entonces, como dijo Jaime, y como trataba de acordarse la Amanda, ¿cierto? Chile, todo esto que vemos, el folclore que está como clasificado, ¿cierto? Y por ende las costumbres, etcétera, se debe a nuestra geografía. Entonces, debido a eso, que Chile es un país largo y extenso, angosto también, tenemos 3 tipos o 4 tipos en este caso de clima. Eso mismo hace que nosotros nos podamos acomodar, ¿verdad? Ya. Ahora, si estamos viendo folclore, tenemos que saber qué significa folclore. Observen la pantalla, chicos, vean la guía. ¿Qué creen ustedes, leyendo todo lo que está acá, qué significa folclore con sus palabras? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Como la cultura? ¿Ya? ¿Ya? Como una cultura, perfecto. ¿Qué más, chicos? Bien, ¿Como algo Tomás. típico de algún país? Es una Disculpa. cultura, por ejemplo, profe, pueden ser bailes folclóricos, son bailes del país. ¿Ya? Pero la definición de folclore, ¿qué quiere decir eso? ¿Cultura? Ya, cultura. ¿Pero a qué nos referimos con cultura? Cuando ustedes dicen, hay cultura, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la cultura? ¿Qué Cosas querrá del decir? país de origen, son cosas típicas del país. Cosas típicas del país, muy bien. Todo lo que han dicho está bien, chicos, ¿cierto? Es la cultura. Ahora, si nos vamos a ver la parte gramatical, ¿cierto? Vamos a separar el concepto de folclore en 2 partes, ¿ya? Folclore, que significa gente del pueblo, del país, de ese país, ¿cierto? Porque no hay un folclore universal, hay un folclore que es típico de cada país, de cada pueblo. Y la otra parte que dice lore, que significa sabiduría, significa que la gente tiene mucha experiencia y que tiene mucho conocimiento, ¿cierto? Por eso son sabias, cuando hablamos de que los abuelos, las personas de antes, que son muy viejitas, saben mucho, porque han vivido mucho también. Y el hecho de vivir mucho porque conocen hartas cosas, ¿cierto, chicos? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, con sus palabras, niños, definir la palabra folclore? ¿Cómo ustedes podrían decir, profesora, folclore quiere decir esto?
la cultura o los modismos de algún país. ¿Ya? La O sea, cultura, algo como es lo que identifica ese país como ese país, como la costumbre. exactamente. Es muy bien, Tomás. Es lo que identifica a ese país en base a las costumbres, ¿cierto? Muy bien. En base a todo lo que significa las vivencias, ¿verdad? Y en base a esas vivencias la gente va aprendiendo. Por eso habla de sabiduría, ¿cierto? Ya. Veamos ahora con la tía Barbarita lo que viene a continuación. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos, chicos, habíamos visto primero, empezamos a estudiar la zona norte, ¿cierto? Pero después hubo un paréntesis porque también nos acercamos a las fiestas patrias y vimos como la cultura en general, tomando a todo nuestro país, ¿verdad? Como que vimos cosas de varias partes. Pero ahora ya estamos enfocados para que ustedes conozcan cuál es la diferencia. Aquí en estas imágenes habla de que el folclore es todas las costumbres que se transmite de generación en generación, la cual es adoptada y modelada por el medio ambiente en que vive la gente. Es decir, el folclore se refiere a las vivencias del pueblo. ¿Qué quiere decir, niños, cuando dice que es una costumbre que se transmite de generación en generación? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de, no, es que esta generación opina esto, no, pero en mi generación opinábamos otra cosa. ¿Qué será eso, chicos? ¿A quién se le ocurre? Es como la que van evolución del cambiando las folclore. cosas. A ver, levantemos la manito para que no nos escuchemos. A ver, Jaime, ¿tú ibas a decir algo? Profe, era el Tomás. Ya, pero aparte de Tomás, el resto, chicos, los quiero escuchar a varios, no solamente a Tomás. Imagínense que Tomás faltó y no estaba muy interiorizado a lo que estábamos viendo. Pero me gustaría escuchar al resto. Cuando hablamos de que, por ejemplo, el baile de la cueca se transmite de generación en generación. ¿Qué será eso? Que va Es como una evolucionando tradición. o los padres Levantemos le la enseñan a los manito, hijos. levantemos la manito, ¿ya? Ya, pero cuando habla de que se transmite de generación en generación, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué será? Profe, es como Dime. es una tradición, por eso va de generación en generación, porque no cambia. Porque es como el baile típico de Chile, no va a cambiar nunca. Ya, pero cuando dice generación, a eso estoy preguntando. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, obvio que no cambia, ¿cierto? Algunas cosas, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué dice que se transmite de generación en generación? ¿Qué será? Cuando, por ejemplo, en televisión, ¿cierto? O a lo mejor en su familia, en las mismas mamás de ustedes, dicen, pero es que esta generación es diferente, ¿cierto? Ya, pero ¿qué son las generaciones? Eso quiero saber, chicos. Cuando se habla de generaciones, ¿a qué se refiere? Distintos tiempos. ¿De qué dependen las generaciones? Eso, profe, las generaciones son como la generación de, por ejemplo, todos los que nacieron como este año van a ser la nueva generación. Eso. Claro, chicos. Eso va por etapas, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que nacieron en los años 90 es una generación, un conjunto. Claro, Amanda, muy bien. Son distintos tiempos, pero tiempos marcados. No es que sea el año pasado, ¿cierto? Por ejemplo, la generación del año 90. Ustedes nacieron ya en el siglo XXI, ¿cierto? Los años 2000, ¿o no? Sí, por todo. Pero hay una generación del año 80. Ustedes han escuchado en televisión cuando dicen, los 80, fue una época bonita. ¿Han escuchado eso? En cuanto a la música, todo.
Sí, profe. Claro, porque la gente que nació en ese tiempo tuvo otras vivencias, Son de esa generación. otro tipo de música, ¿me entienden? Entonces, nuestro folclore, para no detenernos tanto, se va transmitiendo de época en época. Y fíjense ustedes en historia yo creo que han estudiado la colonia, ¿cierto? El descubrimiento, todo eso, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto, Vicente? Así yo quiero que participen, chicos, porque además esto es bien entretenido. Ya, a ver, entonces, dice acá que el origen del folclore se origina cuando, chicos, a Chile llegan los españoles, parece chiste, ¿cierto? ¿Alguien lo dijo alguna vez cuando llegaron los españoles? Cuando llegaron los españoles a América, específicamente en Chile, ¿cierto? Ellos empezaron como a mezclar, a casar, a tener hijos con las indígenas o los indígenas que habían en Chile, es decir, los mapuches, ¿verdad? Entonces, las personas que nacieron, puede ser un papá español, la mamá mapuche o al revés, una mamá española, aunque venían más hombres, y un papá mapuche, las personas que nacían en Chile se llamaban chilenos. Entonces, están los españoles, indígenas y los chilenos. ¿Cierto? Entonces, cuando llegaron esas personas de España a colonizar o a descubrir Chile, venían con una cantidad también ellos de conocimiento. Ellos traían, por ejemplo, una música especial, cierto baile especial, traían tipos de comida, ¿verdad? Y como los chilenos nosotros somos tan inteligentes y astutos, todas las comidas que ellos trajeron y los bailes, Profe, al chileno se le conoce por ser vivo. aquí, claro, son muy astutos, vivos, como dices tú. Aquí, chicos, todo eso se modificó. Si, por ejemplo, la cueca se bailaba de una forma, no, el chileno adaptó los propios pasos e hizo un nuevo baile que era nuestro baile nacional. Las comidas, traían un tipo de comida, pero aquí dijeron, no, le vamos a agregar esto, vamos a quitar esto, vamos a crear una nueva comida. Entonces, de a poco, chicos, de a poco se fue formando una cultura propia de nuestro país. Y ahí nació nuestro folclore, con lo que nosotros, o la gente del año, del siglo, del año 1500, 1600, etcétera, ellos fueron modificando. ¿Cierto? Dice aquí que el folclore en Chile se origina alrededor del siglo XVIII, o sea, ya está como asentado, digamos, en donde las alegrías populares eran siempre acompañadas de música, que se interpretaban en la vihuela, la guitarra, el guitarrón, el arpa o rabel. Y los bailes españoles de la época eran el fandango, la seguidilla y el zapateo, pero los chilenos los fuimos cambiando, ¿verdad? En cuanto a las costumbres, tenemos juegos típicos, bailes y comida, o gastronomía, ¿cierto? Y en cada zona folclórica, como dijimos delante, por el tema de la geografía, de la ubicación, del clima, todo esto se relaciona con esa zona. Nosotros vimos la zona norte, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda algún baile de la zona norte? Ustedes acuérdense que tenían que registrarlo en el cuaderno, ¿se acuerdan? ¿Alguien me puede nombrar un baile de la zona norte? La cueca nortina. Cueca nortina, muy bien. ¿Se acuerdan de otro? Trote norteño, profe. El trote, perfecto, muy bien. Eso lo han bailado ustedes en el colegio, ¿cierto? ¿Alguien más se acuerda del último? ¿El último? Creo que había uno que se llamaba el carnaval, el El carnavalito. carnavalito, claro, carnavalito. Ese carnavalito, chicos, tiene influencias peruanas, porque como la zona norte es en el altiplano y tenemos límites con Perú y Bolivia, que son los más cercanos. Entonces, esos bailes, chicos, nuestros bailes también los adaptamos, venían de otros países,
tiene mucha influencia por el tipo de ritmo, porque acuérdense que el carnavalito es como un trote, más lento, ¿verdad? Nos fuimos a adaptar. El cachimbo. Me parece que el cachimbo, y no estoy segura si es del norte o del sur, chicos. Ahí me quedó la duda, pero lo vamos me parece que es del norte. ¿Ya, Tita? Veamos entonces ahora lo que viene a continuación, que es, chicos, la zona central. Y aquí nos vamos a detener como varias clases, porque, sí, es eso, Antonella, me parece que es de la zona norte. Gracias. Chicos, la zona central es extensa, ¿cierto? Y tiene como costumbres, quizás más costumbres que el resto. ¿Por qué? Porque los españoles llegaron, si bien llegaron a la zona norte, el foco, ¿cierto?, de la fundación de Santiago, etcétera, se quedaron en la zona central un tiempo un poquito más prolongado, ¿verdad? Dice que el folclore de la zona central tiene una raíz española, que es lo que estábamos conversando, y que se manifiesta en las cuecas, las tonadas, en las payas. ¿Alguien sabe qué es una paya? ¿O ha escuchado hablar? ¿Qué será? ¿Qué será una paya? Cuando dicen, estos payadores. Son como improvisadores de canto. Exactamente, Amanda. No, perdón, ¿quién fue el que dijo? Camilo. Camilo, sí, muy bien. ¿Sabes qué? Improvisan, ¿cierto? Como poemas, en que van relatando cosas, o se van diciendo a lo mejor alguna broma, ¿verdad? Pero la palabra clave, Camilo, muy bien, improvisan, en el momento, no es que ellos lo estén preparando. Muy bien, Camilo. También en la zona central, los instrumentos musicales que más se usan son la guitarra, el arpa, el acordeón. Pero el arpa tiene origen más que nada centroamericano, lo trajeron los españoles, ¿cierto? Pero llegó a Chile, ¿verdad? Llegó a Chile y bueno, en el folclore sobre todo hay algunas cuecas muy bonitas que tienen arpa. El sonido es muy, muy bello, ¿cierto? Pero también en la conversación, en las letras, también hay una raíz española, ¿verdad? Que también los chilenos modificamos, ¿cierto? También lo modificamos, como siempre, estamos arreglando cosas, ¿cierto? Y eso se notó en los cuentos. Hay cuentos chilenos, ¿cierto? Hay poemas chilenos. Hace poco, no sé si ustedes supieron por las noticias, que falleció un gran cantautor que se llamaba Patricio Mans. ¿Escucharon esas noticias? No, profe. Patricio Mans era un músico genial que había en Chile y que además él escribió muchos libros, escribía cuentos, escribía Profe, ese, novelas. no es, ese señor no es el que canta la canción de la cordillera. Arriba en la cordillera, exactamente. Vamos a analizar ese tema después ya, porque como yo les decía, esas canciones, chicos, relatan historias de las vivencias de nuestro país. Era como Violeta Parra, ¿cierto? Como Víctor Jara, que ellos creaban canciones, pero observando lo que pasaba con la gente en general. Y el tema Arriba en la Cordillera es un tema precioso. Lo vamos a escuchar y lo vamos a ir analizando. ¿Ya? Es para la gente que vive en la cordillera. Toda la gente que vive más hacia la cordillera. ¿Ya, chicos? Ya. Veamos entonces más abajo lo que viene, Tita. Tenemos cuentos chilenos, ¿cierto? Poemas chilenos, leyendas, ¿verdad? Eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Sí, Barbarita?
No sé si esto quedó pegado, parece o no. ¿Barbarita? Profe, se le escucha. Ya. Ay, gracias, tía. Ya, chicos. Dice, ¿cuáles son los principales bailes de la zona central? El costillar, en que la Antonella me decía que era de la zona norte. Lo que pasa es que a veces ¿cómo se llama? Hay bailes, chicos, que en cada zona los van adaptando, ¿verdad? Y el costillar se nació la parte más hacia la zona central de la zona norte. El costillar se bailaba más que nada en la zona central. ¿Ya? Tenemos la sajuriana, el pequén, que son bailes de la época de la colonia. ¿Ya? Pero nuestro baile nacional, ¿cuál es? La cueca, ¿verdad? Y si ustedes se fijan ahí, fíjense que en estas imágenes, chicos, tenemos la cueca, el sombrerito, la mazamorra, el pequén. Esos bailes vienen de la época de la colonia, porque la cueca, claro, se trajo a Chile, porque hay varios países que tuvieron cueca, pero que la fueron adaptando, y que se quedó como nuestro baile nacional. Esos bailes de la mazamorra, la sajuriana, esos no han cambiado, se mantienen en el tiempo. ¿Ya? Esos bailes son, y hay un baile que se llama el cuando, no sé si alguna vez lo vieron, que era un baile de salón, un baile elegante de la época de la colonia. Muy elegante. Chicos, si hubiéramos estado en clase presencial, a lo mejor habríamos bailado, habíamos ensayado, pero bueno. Si el próximo año estamos juntos, como también tenemos música y lo vamos en la parte del diagnóstico del primer semestre, yo creo que ahí podemos hacerlo, ¿ya? Ya, chicos. Veamos entonces, eso eran los bailes. Y lo que viene, tía Barbarita, es el baile, nuestro baile nacional, que es la cueca. Que ese baile es hermoso, ¿cierto? Y hay una cueca de salón, que su vestuario es un poco más elegante, y la cueca más popular, que es la que se baila en las ramadas, en las fondas. ¿Ya? Ya, ahí tenemos, esta cueca, chicos, es de la época de la colonia. Fíjense el vestuario. Ese vestuario, si ustedes se fijan, la niña tiene un vestido como con vuelos. ¿Se fijan o no? ¿Alcanzan a ver, niños? ¿Por qué tiene vuelos? Sí, profe. Porque ese vestido, y las niñas, fíjense, chicos, las niñas o las bailarinas usaban ese vestido porque, como tenía alguna relación con España, con los bailes de España, en España ustedes saben que el traje típico tiene muchos vuelos. Entonces aquí quisieron como adaptar un poco. Después se fue obviamente cambiando el vestuario. Pero si ustedes se fijan, si no dijera ahí danzas y bailes de Chile, y si no estuviera el guasito, pensaríamos que es una bailarina española por el tipo de traje. ¿Se fijan? Pero eso era al comienzo. ¿Ya? Veamos ahora lo que viene a continuación. Hemos conocido otras cosas hoy día. Ya. Fíjense acá, chicos, como les decía yo, los tipos de baile, que la cueca permanece, ¿cierto? El pequeño y el sombrerito son bailes de la colonia, bailes antiguos. ¿Ya? Luego tenemos costumbres. Entre las costumbres tenemos la ramada o fonda, que se hace o se forman para fechas especiales, que es el Fiestas Patrias, ¿cierto? Porque no vamos a ver fondas en otra parte. El rodeo, que el rodeo, chicos, dicen que es un deporte, para mí personalmente no encuentro que sea un deporte porque ahí maltratan los animales, ¿cierto? Y estaba como a punto de eliminarse. O se eliminó, no estoy segura. ¿Verdad? Porque claro, ellos se distraen y juegan, pero hay un maltrato contra el animal, y eso no puede ser.
¿cierto? Ya, después tenemos los juegos típicos. Está el volantín y el trompo, que son esos juegos son como creados aquí en Chile. El volantín se ha copiado en otros países, pero es nuestro, ¿cierto? Es chileno. Entonces tenemos, una de las costumbres son las ramadas, el rodeo, y entre los juegos típicos el volantín y el trompo. Después, en otras clases vamos a ver las ceremonias religiosas que tenemos en Chile, que son hartas, porque Chile es un país religioso, ¿cierto? Pero la religión la tienen las generaciones antiguas, porque ahora las generaciones jóvenes, de no tener una formación familiar, no son como muy religiosos, ¿cierto? Porque eso es libre, ¿cierto? Cada familia es libre de creer o no creer, ¿cierto? Eso es algo muy personal. Ya, veamos lo que viene a continuación ahora, que nos quedan 5 minutos. Tía Barbarita. Ya. ¿Qué actividad van a hacer? Nos quedó, chicos, mucha información de la zona central, porque hay harta. Nos quedan, por ejemplo, las ceremonias religiosas, las leyendas, los mitos. Eso lo vamos a ver en otras clases, ¿ya? Dice en la actividad, como siempre, escribir el título objetivo y fecha de la guía en el cuaderno. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo al título, nosotros sabemos y a la fecha qué guía vimos en esa clase, ¿cierto? Dice después, registra en tu cuaderno la información del folclore de la zona central, desde la letra A hasta la letra B, donde está el trompo. ¿Ya? Ahora bien, cuando ustedes escriban títulos, subrayenlo con letra clara, que se note bien, ¿ya? Porque recuerden que después les voy a hacer como una guía evaluada, algunas preguntas, ¿ya? Entonces eso van a tener que contestar. Si ustedes registran con letra clara, es más fácil después que puedan estudiar. Ese trabajo, chicos, lo registran en su cuaderno, pero no lo envían, no es para la casa, todavía no, ¿ya? ¿De acuerdo, chicos? ¿Escucharon todos? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ya. Entonces dice que anoten, escriban en su cuaderno la información del folclore desde la zona central, porque la zona norte ya ustedes ya la tienen escrita, ¿cierto? Recuerden que posiblemente en noviembre nos vamos a encontrar. Van a haber clases solo presenciales, ¿cierto? O por lo menos la mayoría. Entonces ahí voy a pedir los cuadernos. Y eso es importante, que ustedes tengan toda la información que hemos visto hasta ahora, especialmente en folclore. ¿Ya, chicos? Le vamos a pedir a la tía Barbarita, ya, los recursos, cuadernos, recortes, imágenes. Espérame, Vicente, espérame un chiquitito. Ya, espérame un poquito. Déjame explicar la tarea, ¿ya? Ya, vamos a escribir, chicos, desde la zona central, donde está la letra A. Cuando empezamos esto, acuérdense que hay como una especie de un dibujo, un letrero. Tita nos puede mostrar eso, por favor. Al comienzo, tía. Ahí. Chicos, van a registrar, a escribir desde donde dice folclore zona central, desde la letra A. Van a escribir hasta abajo, todo lo que viene, hasta donde dice más abajo, trompo. Hasta ahí. Eso, gracias, tía. Hasta ahí, escriben todo. Ahora bien, como tienen que escribirlo, pueden dibujar algún baile, algún juego típico, o si tienen recortes lo pegan, o si quieren imprimirlo, lo pueden imprimir y lo pegan ahí. Ya, chicos, pero en el cuaderno tiene que ir sí o sí la reseña que hicimos del folclore chileno, luego viene la zona norte, luego viene la información de fiestas patrias y ahora la zona central. Todo eso, chicos, tiene que estar en el cuaderno. ¿Ya? Preguntas. ¿Se entendió todo?
Sí, profe. No, Tita nos puede mostrar al final de la guía, por favor. Ya, fíjense que acá, tía, chicos, donde dice recursos del alumno, el cuaderno, obviamente, ¿cierto? Y pueden ser recortes, ustedes pueden dibujar, imprimir imágenes. Pero tiene que haber una imagen, chicos. Si no pueden recortar ni imprimir, dibújenlo. Pueden dibujar juegos, porque no vimos hoy día las comidas típicas, ¿cierto? Ni vimos las ceremonias religiosas. Eso lo hacemos después. Entonces tenemos que abocar a lo que vimos hoy día, ¿ya? No hay fecha de entrega porque eso tiene que estar en el cuaderno. Después sí que lo voy a pedir, ¿ya? Más adelante voy a pedir, les voy a dar alguna tarea. Por ahora ustedes solo registran. Ya, niños, Vicente Soto, tú tienes Vicente está por ahí. Sí, profe, acá estoy. Mi amor, mira, tú tienes mi WhatsApp, ¿cierto? Sí, Ya, dile a la mamá que se comunique por medio del WhatsApp. ¿Ya? Por favor. ya, profe, gracias. ¿Ya? Para que conversen. Chicos, nos vemos en tecnología más tarde.